Sí, doctor, buenas tardes. Oh, perfecto. Bien, vamos a ver si las transparencias pasan. Ya una probadita, como dicen. ¿Se ve a mayor aumento la pantalla completa? No, doctor, al parecer ha dejado de compartir. Ay, no, a ver. ¿Se ve ahora la pantalla? Hola, Sí, doctor, se ve, pero no está avanzando. ya. Voy a ponerle a mayor, a ver si avanza. ¿Avanza ahí? Ahí se avanza, doctor. Ya, quiero ponerle en mayor aumento a ver si se puede. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. ¿Avanza? Sí, doctor, sí avanza. Excelente, y entonces estamos listos. Pocos son, ustedes son creo que 150, ¿no? O 200, ¿cómo es? ¿Cuántos son de su promoción? Hola, ¿están por ahí? Ya, en 5 minutos empezamos entonces.
Bien, ya podemos empezar la clase, ¿no? Buenas tardes, sí, doctor, ya podemos comenzar. Se van a ir uniendo los compañeros que restan. Ya. Bueno, lo más importante de la clase es estas palabras que les voy a decir ahora y para que lo tomen en cuenta. El futuro de ustedes es ser médico, pero ser médico involucra responsabilidad. Tres tipos de responsabilidades básicas, ¿no? Saber qué van a recetar, que es muy importante. Conocer lo que van a recetar. Y tercero, las consecuencias de recetar. Eso en traducción técnica se llama acto médico. Lamentablemente en el país el curso de hemoterapia no se lleva a cabo por diversas causas, ¿no? La Facultad de Medicina no dicta. Sin embargo, quien usa la sangre eh, no se prepara para ello, no asumiendo la responsabilidad civil, administrativa, legal y penal que hubiera por, por una transfusión de sangre. Pero para tener estos conceptos, obviamente hay que tener conocimiento de la fisiopatología, ¿no? Y o sea, para la aplicación, la fisiopatología. Pero también se tiene que tener conocimiento de este fármaco llamado sangre, cómo es que se produce y cuáles son los efectos colaterales que puede producir un fármaco, en este caso la sangre, a un paciente. Pues eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Espero que lo tomen en cuenta. Básicamente está dividido en tres partes la exposición. Uno en el insumo, lo otro es en la producción y lo tercero es en la aplicación. Entonces esos tres componentes son muy importantes para ustedes. Como les comento, en ninguna universidad se dicta esto. He tratado de preparar estas transparencias debido a que también damos asistencia técnica a los residentes y muchos residentes no saben por qué se aplica, por qué se produce, etcétera. Dicho esto, vamos a pasar entonces a un poco a entender las bases para lo que es la inmunematología, la hemoterapia, ¿no? Y la producción. Pasó la transparencia, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, en la sangre encontramos tres series, la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocítica, o también llamado glóbulo rojo, leucocitos y plaquetas. Cuando uno nace, digamos, no somos, si bien es cierto, nuestros padres nos dan los genes, nosotros manifestamos esos genes a través de una expresión del gen, que viene a ser el fenotipo. Entonces, el glóbulo rojo inicialmente tiene núcleo y ese núcleo transmite los genes y estos genes se van a expresar como fenotipos en la membrana del glóbulo rojo. Esos fenotipos vienen a ser los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, encontramos un conjunto de grupos que se llaman sistemas. Entonces van a conocer el sistema BO, el sistema D, o RH, el sistema KEL, DAFI, MN. Aproximadamente son 200 sistemas, ¿no? Pero en su membrana también los leucocitos tienen otros fenotipos, que es el HLA, el HLA1 y el HL2. Las plaquetas, o sea, la serie megacariocítica expresada en las plaquetas, no son células,
son restos celulares, es decir, todos derivan del megacariocito. Entonces poseen en su membrana también grupos sanguíneos, o sea, antígenos, fenotipos, ABO, HLA1, HPA. Traduciendo, los grupos sanguíneos son fenotipos. Al ingresar a otro organismo, se comportan como antígenos. Lo que quiere decir que sinónimo es grupo sanguíneo, antígeno y fenotipo. Es decir, las células sanguíneas tienen una diversidad genética y que se expresa en esta membrana. Los glóbulos rojos, por eso, en la membrana tienen estos antígenos que son muy agresivos, ¿no? Cuando uno transfunde una unidad de sangre a un paciente, el ingreso de estos antígenos va a hacer que se estimule la producción de anticuerpos, ¿no? Eso se llama sensibilización. Cuando hablamos de glóbulos rojos sensibilizados, quiere decir que ya están actuando anticuerpos, ¿no? O que esos glóbulos rojos están estimulando al receptor, la persona que recibió la sangre, anticuerpos, ¿no? Y habíamos comentado que existen sistemas múltiples de antígenos que puede llevar, cuando se aplica indebidamente, puede llevar a la muerte del paciente. Y ahí viene el primer punto del concepto que les comentaba. Por ley en Perú, el responsable de la transfusión es el médico. Si se muere el paciente, puede llamarse lo que es un homicidio culposo. Y lo que están viendo ustedes, este es una membrana en las cuales hay un complejo de proteínas o de carbohidratos que están en toda la membrana del glóbulo rojo. Hay otro concepto de la inmunología que es básica. Si es bien cierto que el glóbulo rojo tiene los antígenos, el receptor va a tener los anticuerpos y se van a formar complejos antígeno-anticuerpos. Estos no van a producir hemólisis. Lo que produce hemólisis es el complemento, que puede actuar por la vía clásica o la vía alterna, ¿no? Pero generalmente lo que más actúa es la vía alterna. Entonces, todo esto también añadido a un complejo de proteínas del sistema inmunitario, lo que van a hacer es perforar la membrana y destruir y producir recién la lisis. Ya todos sabemos qué cosa es antígeno, ¿no? Solamente para recordar, es una molécula capaz de inducir una reacción inmunológica, es decir, estimula la formación de anticuerpos. Los antígenos pueden ser proteínas o polisacáridos. Cuando hablamos de haloantígenos, estamos hablando de antígenos de diferentes individuos, ¿no? Que pueden ser varios, ¿no? Cuando hablo de autoantígenos, es los antígenos propios del individuo. Los anticuerpos que tenemos mediados en el tema de la sangre, que son importantes para la transfusión, son los anticuerpos IgG y IgM, básicamente. En menor cuantía IgA, IgE, IgD. Sabemos que la IgG representa el 80% de la sangre, ¿no? Y son 4 tipos, IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Las 3, IgG1, IgG2,
e IgG4 pasan la barrera placentaria, excepto la IgG3. La IgG3 no pasa la barrera placentaria. Y es muy importante en el tema de reacciones de enfermedades hemolíticas del recién nacido. Mientras que la IgM representa al 3 al 5% en la sangre. ¿Cuál es la diferencia entre IgG y IgM? Lo que están viendo acá en la figura es que mientras uno es monómero, el otro es pentámero. Entonces, por sentido común, ¿quién va a ser más agresivo y puede causar más rápidamente la muerte? Obviamente es la IgM. Este anticuerpo no es carbohidrato puro, sino es una glicoproteína, que es muy importante para entender la antigenicidad de ellos, ¿no? Entonces, cuando una persona, supongamos que es grupo A, va a tener anticuerpos anti-B. Entonces yo me pregunto si esos anticuerpos anti-B son IgG o IgM. Esa es la primera pregunta. Definitivamente estamos hablando de una IgM. O sea, si a un paciente A le pongo sangre B, los anticuerpos que tiene el paciente van a reaccionar, pero son de tipo IgM. Y eso puede causar la muerte del receptor o del paciente. Entonces, ¿cómo diferenciamos esta IgG o esta IgM del receptor? La IgG generalmente es un anticuerpo adquirido, quiere decir que se ha estimulado previamente, mientras que la IgM es un anticuerpo propio, natural, así se llama, anticuerpos naturales, mientras que la IgG es anticuerpo adquirido. La IgG reacciona a temperaturas de 37 grados y la IgM a temperaturas desde 4 hasta 20 grados. O sea, tiene una reacción fría o de medio ambiente. Mientras que la IgG reacciona a temperaturas calientes. La IgM es causante generalmente de muertes en el sistema, en la reacción ABO, es decir, anti-A, anti-B, etc. Porque es IgM. Mientras que la IgG, si bien es cierto, son anticuerpos adquiridos, es decir, se sensibilizaron previamente, la respuesta puede ser también mortal en la medida que haya mucha producción de anticuerpos. Esto es la base de lo que les he comentado de lo que es las pruebas de compatibilidad, que lo vamos a hacer después. Entonces, cuando una persona, supongamos que en este glóbulo rojo estoy transfundiendo y el paciente tiene su anticuerpo, lo que van a producir es una aglutinación. Pero eso no va a producir lisis. Lo que va a producir lisis es la activación del complemento por la vía alterna. Y eso va a producir la hemólisis del paciente. Seguramente en fisiología han hecho grupos sanguíneos, que es la más conocida, que es aglutinación en placa, pero también se puede hacer en tubo, también en microcolumna, que son tarjetas, ¿no? O en captura o capture, que le llaman, ¿no? Acá tenemos la clásica que ustedes han hecho en el laboratorio seguramente en fisiología, la identificación de grupos sanguíneos,
pero es del sistema ABO, ¿no? También se hace a través de tubos, como están viendo acá, o también en tarjetas. Estas son tarjetas gel que nos permiten detectar el tipo de grupo sanguíneo. Y otro en microplacas, que son unos pocitos donde se echa el suero los glóbulos rojos de la persona que se quiere identificar y su respectivo reactivo, ¿no? El azul generalmente es el anti-A, el amarillo es el anti-B y el incoloro es el anti-AB, o sea, el que viene a identificar el cero. Bien, ustedes ya saben normalmente que en el sistema ABO tenemos grupo O, A, B o AB. Cuando un bebé nace, no tiene anticuerpos. Es decir, para referirme yo al anticuerpo anti-A, le llamamos alfa. Para referirme al anticuerpo anti-B, le llamamos beta. Entonces, un bebé, una persona, digamos, adulta, que es grupo O, va a tener alfa positivo y beta positivo. Quiere decir, tiene anti-A y anti-B. Pero un recién nacido, como están viendo acá, lo que estoy remarcando con el puntero, no tiene anticuerpos. Es decir, tiene antígeno O, pero alfa negativo y beta negativo. Ya no se olviden. Hay dos tipos de grupos sanguíneos que se hacen. Grupo sanguíneo globular para identificar al antígeno y el grupo sanguíneo sérico o prueba inversa, que se detecta para ver anticuerpos anti-A, anti-B. Entonces, normalmente, digamos, una persona adulta que es grupo O tiene alfa positivo y beta positivo. Pero cuando encontramos alfa negativo y beta negativo, se trata generalmente de un recién nacido. A partir del cuarto mes recién se empieza a producir los anticuerpos. Si fuera un paciente B, tiene antígeno B, pero tiene alfa positivo, o sea, anti-A. Pero si acá encontramos anticuerpos anti-B, ¿qué creen que podría estar pasando? O sea, no es normal, eso se llama discrepancias. No siempre es fácil hacer el grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, acá lo más común es que este paciente haya sido transfundido con sangre grupo O. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos enseñan y nos engañan con el concepto que la sangre O es el donante universal. Si el donante, si es un O, va a tener obviamente beta positivo. Y en este caso, cuando el paciente tiene alfa positivo y beta positivo, probablemente este paciente haya sido transfundido con O. Entonces, un conjunto de grupos sanguíneos viene a ser un sistema. O al revés, como dice la transparencia. Conjunto de grupos es un sistema. Un grupo es un conjunto de subgrupos. Entonces tenemos que entender un poco de dónde nace todo esto. Como sabemos, el stem células son las células madre que están en los huesos, en las epífisis de los huesos largos y en la diáfisis de los huesos planos. Este stem cell va a producir a partir de una célula o una serie de células las tres ¿no? Célula roja, célula blanca, célula plaquetas. Es decir, todos tienen una primogenia, ¿no? Y acá es interesante en este cuadro
cómo es que los glóbulos rojos al inicio, en la producción, todos son nucleadas. Y al ser nucleadas quiere decir que están llevando material genético, ¿no? Tienen mitocondrias, ¿no? Tienen ribosomas, y todo eso lo eliminan, ¿no? Para al final tener un glóbulo rojo maduro. Acá están viendo en la transparencia como un eritroblasto, o sea, un hematíe joven, tiene núcleo, tiene mitocondrias, y luego lo elimina para tener un espacio libre, en este caso es para la hemoglobina, que es 1/3 de los glóbulos rojos. Entonces estos hematíes generalmente son el 40 o 50% del volumen sanguíneo, ¿no? Y el 90% de los elementos formen, no pueden sintetizar ADN o ARN, en otras palabras, no se reproducen. No pueden sintetizar proteínas, no oxidan grasas, no pueden oxidar carbohidratos aeróbicamente. Por lo tanto, va a seguir la vía de las pentosas. La vía glicolítica es de tipo anaeróbica. Y acá es bien interesante saber que estos glóbulos rojos, en la forma inmadura que están viendo en la transparencia, sí tienen capacidad de reproducción. Y acá pueden tener una enfermedad que se llama leucemia, ¿no? Leucemia celular roja. Esta membrana del glóbulo rojo está formado por un 50% de proteínas, lo que quiere decir que es altamente alergeno o altamente antigénico. Esta membrana tiene una estructura ósea, que es un citoesqueleto formado por espectrina y actina. Tiene bandas de polipéptidas, glicoforinas, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque a los 120 días el glóbulo rojo, su citoesqueleto se va deteriorando. Para que tengan una idea, si el glóbulo rojo mide 7 micras, tiene que deformarse en 1 micra para pasar por el capilar. Pero si este citoesqueleto ya es rígido, obviamente no va a poder pasar. Y ese filtro lo tiene el vaso. Es decir, el vaso tiene 1 micra y el glóbulo rojo se queda ahí atrapado, obviamente se va a producir la hemocateresis, ¿no? La destrucción del glóbulo rojo. Y eso es, el glóbulo rojo ya envejeció y es eliminado. Pero también tiene lípidos, ¿no? Y estos lípidos tienen una capa externa y una capa interna. La capa externa es hidrófila, mientras que la capa interna es hidrófoba. ¿Por qué es importante estos lípidos? Porque van a dar el potencial Z, ¿no? Es decir, si la polaridad es igual, se van a repeler, ¿no? Y si la polaridad se invierte por estos mecanismos, se pueden unir. Y eso es lo que conocemos en el fenómeno de Rule, ¿no? Los carbohidratos son, dentro del sistema ABO, del grupo sistema ABO, lo más importante. ¿Por qué? Porque van a dar a todo este sistema, ahora les voy a explicar rápidamente. ¿Dónde está por acá? ¿Qué pasó? Acá está. Es decir, los carbohidratos, si tenemos un concepto, lo básico de los carbohidratos, ¿no? Y le añadimos la galactosa,
lo vamos a transformar en un determinado grupo. Si este concepto básico le añadimos la fucosa, va a ser otro grupo sanguíneo. De tal manera que en el laboratorio, estamos hablando de casi 30 años, un paciente que es grupo A o B, utilizando enzimas rompo la galactosa o la D-galactosa y lo voy a transformar en O. O sea, ya es posible eso desde hace más de 30 años, ¿no? El otro componente que es importante es el transportador de la glucosa, ¿no? No utiliza el GLUT4, sino utiliza el GLUT1. Es muy importante. Por lo tanto, la glucosa puede ingresar, si está el paciente con hiperglicemia, va a ingresar grandes cantidades de glucosa, ¿no? Y van a formar la hemoglobina glicosilada, si el paciente es diabético, ¿no? Hay otro componente que es muy importante, que es el 2,3-difosfoglicerato. Antiguamente se le conocía como la juventud del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque este 2,3-difosfoglicerato viene de la vía de las pentosas, ¿no? Y actúa en competencia con la hemoglobina. Acá lo que están viendo es la transparencia. Es decir, si tenemos a nivel pulmonar y luego pasó al tejido, la hemoglobina unido al oxígeno, ¿no? ¿Qué va a pasar si aumenta el 2,3-difosfoglicerato? ¿No? Obviamente el oxígeno se va a liberar. Y eso es lo que sucede en la parte tisular. Si disminuye, que es a nivel pulmonar, obviamente va a captar el oxígeno, la hemoglobina al oxígeno con mayor afinidad. Estos grupos sanguíneos, para que tengan una idea, fueron descubiertos recién por el alemán Karl Landsteiner, premio Nobel de 1901, los grupos sanguíneos a través del sistema ABO, o sea, A, B, AB y 0, ¿no? Actualmente ya este sistema ABO ya se ha identificado el cromosoma que lo produce, el 9q34, y el producto genético que es la glicosiltransferasa, ¿no? Esto es muy importante. Como les comentaba, no solamente el glóbulo rojo tiene el sistema BO, puede tener el sistema H, Levy, Rhesus, Kell, el X, Kell que le llaman Daffy, Kitts, MNSP, Luterán, Levis, etc. Y en el caso de Latinoamérica, especialmente de Perú, el 60 a 70% de nosotros, o sea, los peruanos, somos Diego positivo. Tenemos un sistema muy distinto a los, digamos, europeos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que si nuestra sangre, donamos sangre en Estados Unidos o en Europa, y no le hacen los estudios correspondientes, podrían tener una incompatibilidad sanguínea que pudiera producir daños al paciente que lo recibe. Entonces, estos grupos sanguíneos que están, como les había comentado, sistemas, ¿no? Como el Levis, ¿no? El Kell, Daffy, KIT, MNS. Algunos son causantes de reacciones transfusionales en niños, ¿no? En recién nacidos. Entonces van a dar enfermedades hemolíticas del recién nacido y uno está pensando que, bueno, es natural que se vuelva ictérico, y eso no es cierto, ¿no? Acá tenemos el Kell, por ejemplo, que es causante de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y así otros elementos. Entonces, una persona puede ser O, grupo O, pero puede tener Levis, Kell, Daffy, KIT, etc. Hablo de grupos, porque el sistema también tiene grupos, ¿no? Que ahora lo vamos a revisar rápidamente. Pero la idea es que tengan ustedes en el conocimiento que no hay donante universal ni hay receptor universal.
Esta es una gráfica de un glóbulo rojo que cuando está nucleado lleva los genes y estos genes se van a expresar en la membrana como fenotipos. Por ejemplo, un paciente que es grupo O puede ser KIT positivo, Diego, Lewis, S, N, M, Daffy o Kell. O sea, es poliantigénico. No es que solamente tenga grupo O, sino tiene otros sistemas. ¿Y por qué es importante esto? Porque también hablamos de el RH negativo o también sistema D. En ellos también puede tener Kell, puede tener Diego, etcétera, etcétera. Y esta es una membrana, una gráfica de la membrana que tenemos acá, por ejemplo, el Kell, ¿no? El Luterán y algunos son proteínas, otros son carbohidratos, unos son intramembrana, otros son membrana citoplasma, ¿no? Como este caso. Y acá lo vemos mucho más práctico. Por ejemplo, en el ABO. El ABO, la membrana es periférica, es decir, no entra a la membrana ni tiene contacto con el citoplasma. Pero en el Luterán, por ejemplo, el grupo que es una proteína tiene el grupo amino en la periferia, el grupo carboxilo en el citoplasma, pero también atraviesa la membrana. Otro de los componentes que es muy importante, que ustedes le llaman RH, RH no es un grupo, es un sistema, o también se llama sistema RH. Entonces yo tengo acá los componentes del sistema RH. ¿Qué grupos tiene? Tiene grupo D mayúscula, C mayúscula, C minúscula y E minúscula, ¿no? Entonces, no es que existe un RH puro, positivo, o un RH negativo puro, sino que existe una mezcla de estas proteínas, ¿no? Pero vean ustedes acá, el D, por ejemplo, tiene 32 kilodalton. El número de aminoácidos es 417, la proteína C igualito. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está acá. Que la posición del aminoácido en grupo C es la cisteína en la posición 16 y para la C minúscula es el triptófano en la posición 16, ¿no? Lo mismo hizo leucina, etcétera, etcétera. Hay otro sistema que le llamamos nosotros el sistema asesino, es el sistema Kell, pero no todos los Kell producen reacciones de alergia y muerte al paciente, ¿no? Ahora lo vamos a revisar. Entonces un paciente que puede ser grupo O y el receptor puede ser O, resulta que el donante puede ser K mayúscula y el receptor K minúscula. Se va a producir la muerte del receptor. Igualito, si un paciente es RH negativo, vamos a poner O negativo y el receptor es O negativo, y yo digo, el O negativo es el donante universal. No. Significa que puede ser que el K mayúscula positivo y el otro K mayúscula, K minúscula, y la reacción se va a producir y va a causar la muerte del receptor. Entonces ya están entendiendo ustedes de la gran responsabilidad que significa que como médicos van a indicar. Lamentablemente los que manejan esto en banco de sangre no son los que transfunden. Lo que transfunden son emergencias, cuidados intensivos, sala de operaciones, obstetricia. Y si no saben estos criterios, pueden ocasionar accidentes muy, muy serios, ¿no?
Este es el que les comentaba, ¿no? Tenemos K1, K2, K3, K4, K21, 6, 7, 11, 17. Y la diferencia está en la posición de los aminoácidos. Este kel tiene es una proteína, es un aminoácido que tiene el grupo amino intracitoplasmático, envuelve toda la membrana, sale al exterior, ¿no? Entonces tiene una exposición exterior y luego entra nuevamente al citoplasma el grupo carboxilo. Y ahí es el por qué es altamente antigénico. Sería lo importante que tengan ustedes estas conclusiones. Sería, digamos, esto lo lleven de aquí hasta cuando se jubilen. En otras palabras, todavía no son médicos, pero ya les estoy diciendo que esto tienen que saberlo sí o sí. Entonces, cuando hablo yo de antígenos, me estoy refiriendo a grupos sanguíneos, me estoy refiriendo a fenotipos. Antiguamente, seguramente hay una literatura que no se hablaba mucho de inmunohematología, hablaban de aglutinógeno, que es lo mismo que antígeno. Entonces, estos antígenos que están en la membrana se clasifican de dos maneras. Lo que comúnmente tiene la población, que se llama antígenos o fenotipos públicos, cuáles son el AB, el D, el K. Pero hay otros privados, exclusivamente en determinadas poblaciones, ¿no? El Diego, como es el caso de Latinoamérica, el MNS, que es el caso de Europa. El receptor. ¿Qué tiene el receptor naturalmente? Tiene anticuerpos, ya habíamos dicho. Anticuerpos naturales son la IgM. Y anticuerpos adquiridos, es decir, porque se sensibilizó, se llaman anticuerpos irregulares y son la IgG. Este cuadro es muy importante para determinar los conceptos de fenotipo y de... Por decir un ejemplo, un paciente, la madre es A y el padre es O. El hijo puede ser AO y OA también. Lo mismo sucede con el B. Si se casa un B con un A, puede tener AB, ¿no es cierto? Si se casa dos B, van a tener un B. Pero ¿qué pasa con el O? Un paciente, una madre O con el padre O, no puede tener ni A ni B, siempre va a ser O. En otras palabras, eso quiere decir que no puede ser hijo, pues, de dos grupos O, un bebé que salga como A o B. Esto internacionalmente, el sistema A y los otros, y ya con la Sociedad Internacional de Transfusión, ya están determinados cuántos antígenos se tiene y su localización cromosómica. Lo que les comentaba lo anterior era sobre el grupo O. El grupo O solo es el antígeno H, así se llama antígeno H. Si este antígeno H yo le pongo galactosa, lo transformo en grupo B. Si le pongo galactosamina, lo transformo en A. Lo mismo, en el laboratorio yo a través de enzimas puedo romper la galactosamina y lo voy a transformar en O. Si le quito la galactosa, lo voy a transformar en O. Pero hay un antígeno H, ¿no? Hay un grupo sanguíneo que no tiene H, ¿no? Y si no tiene H, vamos a hablar de un fenotipo llamado Bombay. Hace poco en Colombia hubo un caso de un paciente que necesitaba sangre
y era Bombay. Bueno, se le encontró en el África y de ahí se consiguió la sangre para poder transfundirle y que vive el paciente, ¿no? Es lo mismo. ¿Dónde hay más grupo A? Más grupo A, vean ustedes esto en la zona de Europa, ¿no? Parte de la Europa occidental, ¿no? Algunos de la Europa oriental, y también en esta zona que corresponde al polo, ¿no? El alelo B predominantemente en el África, en el Asia, es muy frecuente. Y el O en toda Latinoamérica, ¿no? Parte de Centroamérica, ¿no? Y la zona polar. Hace años hicimos un trabajo de investigación, en el 2008, entre 311.500 donantes de sangre para ver la prevalencia de los grupos sanguíneos en Perú. ¿Qué cosa encontramos? En Perú el 79.52% eran O positivos, o sea, la mayoría. O negativo, 76%. Perdón, 0.76%, o sea, menos de 1%. A positivo, 13.21%, y el A negativo, 0.43%, casi nada. El B positivo, ¿no? 5.69%, y el B negativo, 0.14%. Y el AB negativo, 0.01%. En otras palabras, somos casi un 80% de grupo O positivo, ¿no? Y menos del 2% A, B y O. Este es lo mismo. A 13.21, B 5.69, AB 0.25 y el O positivo 79.52. Bien, todo lo que hemos aprendido tiene que tener una justificación, el por qué. Entonces, un poco que diríamos, ya que el doctor ya no nos asustó, ya no vamos a poder transfundir. Entonces, ¿cómo podría ser para tener cierta seguridad de que el paciente no se va a morir por una reacción transfusional? Entonces existe una prueba que se llama la prueba de compatibilidad. Regresando a los datos que tenemos, el paciente que están viendo acá tiene el suero, que tiene los anticuerpos, y el donante, la bolsa de sangre, que tiene los glóbulos rojos, o sea, tiene el antígeno. Entonces lo que yo saco es sangre del receptor, lo separo en el plasma, que supuestamente tiene anticuerpos, separo una cantidad de la bolsa de sangre donde están los glóbulos rojos y lo enfrento. Entonces, si se produce una reacción a temperaturas frías o temperaturas bajas, estamos hablando de anticuerpos IgM, que son anticuerpos naturales. Y el paciente, ¿no? Como este es un trabajo in vitro, ¿no? Se va a ver la aglutinación, obviamente es incompatible. Pero si pasa esta primera fase, que es la fase fría, lo pongo a 37 grados y aglutina, y esto estaré detectando anticuerpos IgM o anticuerpos calientes. Pero pudiera ser que tiene anticuerpos, pero en pequeñas cantidades. Entonces tengo que buscar algo que pueda evidenciar y que se complemente para la aglutinación. Entonces hacemos la prueba de Coombs y añadimos un anticuerpo y se va a producir la aglutinación. ¿Y qué detecta? Pequeñas cantidades de anticuerpos IgG.
Repitiendo, la prueba de compatibilidad tiene 3 fases. Fase fría, que detecta IgM, fase caliente, que detecta inmunoglobulina G, y la otra fase, que es la tercera fase o fase de CUMS, que detecta anticuerpos incompletos. Esto es vital. Por ley, entonces, y por un tema de seguridad, no se debería transfundir si no se hace la prueba de compatibilidad. Esta es una bolsa de sangre. Como sabemos, la bolsa de sangre tiene glóbulos rojos, tiene leucocitos, tiene plaquetas y tiene plasma. Entonces, lo que hago, esta bolsa lo centrifugo y voy a separar los glóbulos rojos, una capa blanquecina que es de leucocitos y plaquetas, y el plasma. Entonces, si este plasma yo lo separo en otro frasco, en otra bolsa, se va a llamar plasma fresco. Porque recién he sacado la sangre, lo he centrifugado y lo he separado. Pero si este plasma fresco inmediatamente lo congelo, voy a tener lo que se llama plasma fresco congelado. Supongamos que este plasma que lo he separado, no lo he congelado, lo centrifugo, porque he cogido la capa blanca, ¿no? Esta capa blanca que son las plaquetas. Entonces ese plasma rico en plaquetas, la centrifugo y separo las plaquetas. Y lo que me queda se va a llamar plasma residual. Lo he congelado, lo he hecho a temperatura ambiente, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo plasma fresco congelado o plasma residual en el caso que hubiera separado las plaquetas. Pero también este plasma que recién extraído lo pongo a temperatura de menos 70, menos 80 grados, o sea, temperaturas muy, muy bajas. ¿Qué intento hacer con eso? Que las proteínas se precipiten a estas temperaturas. Entonces saco el plasma sobrante y queda lo que se ha precipitado. Y eso se llama crioprecipitado. El plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación. Es decir, si tengo un paciente que no sé la causa de la coagulopatía, puedo utilizar plasma fresco congelado. Tiene factor 8, factor 9, factor 5. Es el único que tiene factor 5. Las plaquetas se utilizan para pacientes que tienen trombocitopenia o otras causas que requieran para reemplazar, porque ha habido un paciente con una cirugía cardiovascular y hay pérdida de plaquetas, entonces hay que utilizar plaquetas. El crioprecipitado tiene gran cantidad de factor 8 y factor 9, ¿no? Y fibrinógeno. Son 3 elementos que son muy importantes que se puede utilizar en caso de hemofilia también. Acá lo que están viendo, recordemos acá, cuando yo retiro el plasma, obviamente me va a quedar los glóbulos rojos. Y acá tenemos el paquete globular. ¿Qué cosa es el paquete globular? Son los glóbulos rojos a lo que se le ha quitado el plasma. Pero obviamente no se le quita todo el plasma, se le va a quitar un 70%. Quiere decir que el 30% está mezclado con glóbulos rojos. Y estos son los paquetes globulares. Si notan ustedes acá en amarillo, dice producto filtrado. ¿Filtrado de qué? De leucocitos. Los leucocitos son transmisores de virus, bacterias y parásitos. Por lo tanto, en el laboratorio o en el banco de sangre se produce un fenómeno de proceso que se llama desleucocitación, para evitar que esos leucocitos vayan. Y hay acá un comentario.
regresando a esta transparencia. Esta sangre de acá, si yo saco la sangre en el día y viene el médico que desconoce todos estos conceptos y dice, quiero sangre fresca, porque tiene plaquetas, todo. Se lleva esta sangre que se llama sangre completa o sangre total, está llevando leucocitos. Dentro de los leucocitos están los linfocitos. Estos linfocitos, al estar vivos, pueden, al ser transfundidos, infiltrarse e invadir el tejido. 3 semanas o un mes después de haber recibido la sangre, el paciente se muere. Y eso se llama síndrome de huésped versus injerto. ¿Por qué? Porque ha permitido que estos linfocitos ingresen al paciente. Por eso que ya no se utilizan los leucocitos. Y hay otra forma también. Como sabemos, los leucocitos son nucleados. Entonces yo utilizo rayos gamma, ¿no? Y puedo destruir los leucocitos. Eso se llama glóbulos rojos irradiados. Irradiados quiere decir que le he puesto rayos gamma y han destruido los núcleos de los leucocitos y obviamente destruir a los leucocitos. Entonces acá tenemos producto filtrado leucocitario, o sea, no tiene leucocitos, son paquetes globulares. Y acá ven como si fuera una cremita en esta bolsa, así donde está el puntero. Esto es crioprecipitado. Y esto acá, lo que están viendo acá es plasma. Una bolsa de plasma. ¿Y para qué más puede servir el plasma? Es decir, supongamos que no voy a usar el plasma. Entonces, el plasma, le hago todas las pruebas que correspondan, lo llevo a la industria, fracciona, ¿no?, la industria y produce albúmina, fibrinógeno, factor 8, factor 9, gamma globulinas, etc. Entonces, esto de acá que ven ustedes, esto se llaman hemocomponentes, como está viéndose en el título, hemocomponentes. Pero cuando se lleva a la industria, ya se llama hemoderivados. No hay que confundir entonces entre hemocomponentes de hemoderivados. Para la parte terapéutica es muy importante entender que todos los días estamos produciendo 17 centímetros de sangre, pero cuando hay sangrado o hemorragia por activación de la eritropoyetina, esta se triplica. Cuando una persona dona sangre, obviamente triplica su producción de glóbulos rojos. ¿Por qué hay que transfundir? Esa es la indicación. ¿Cuál es el criterio para transfundir? No es para el volumen, ¿no?, sino básicamente para la tensión del oxígeno, para el intercambio del oxígeno. Entonces veamos qué órganos van a necesitar más cantidad de oxígeno. Aquí tenemos el cerebro, el corazón y riñones. Mientras el cerebro requiere 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos, el corazón necesita 9 mililitros por minuto por 100 gramos. El riñón necesita 5. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque con este criterio diríamos, bueno, más importante es el corazón y el riñón. No, acá estamos hablando de tolerancia a la hipoxia. El cerebro ya no tiene tolerancia a la hipoxia. Por eso que es muy importante. Entonces la transfusión
tiene tres motivos: la oxigenación cerebral, la oxigenación cardíaca, oxigenación renal. En otras palabras, un paciente que no se actúa inmediatamente en la oxigenación, obviamente va a producir daño cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Vean la piel cuánto necesita, 0.2, o sea, casi nada, ¿no? Este es lo que fisiopatología les comenté, ¿no? ¿Cuánto es el volumen sanguíneo de una persona? ¿No? Y estamos acá, y ya les comentaba que era bien sencillo. Para el normal es 70 mililitros por kilo de peso, la dama normal 65, perdón, el delgado 65, la dama 60, el obeso 60, 55 la dama. El recién nacido es indistinto entre los sexos, ¿no? Puede ser varón o mujer, es 80 mililitros por kilo de peso. También yo puedo sacar el volumen plasmático, ¿no? Y acá está la fórmula cómo sacar el volumen plasmático de una persona. Y está en función básicamente del hematocrito. Esta transparencia es vital ya para la parte de la responsabilidad como médicos. En algún momento todos vamos a usar sangre, estando trabajando en emergencia, en anestesiología, pediatría, cirugía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que saber. Desde hace más o menos 10 años, la Organización Panamericana de la Salud ya considera la sangre como medicamento esencial. O sea, se trata la sangre como medicamento, ¿no? También es un bien público, que toda la población tiene derecho a recibir la sangre. Pero el derecho nace de la responsabilidad de donar, ¿no? Y el tercer concepto es que es un acto médico. El único que puede transfundir es un médico, nadie más. O sea, ustedes, ni odontólogos, ni químico-farmacéuticos, ni enfermeras, ni obstetras, nada. Solamente los médicos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que saber con estos tres criterios? Que las transfusiones tienen riesgos que también producen reacciones adversas. Mucho más si no se hace la prueba de compatibilidad. ¿Por qué produce reacciones adversas? Porque ya hemos comentado que hay otros sistemas que pudieran producir reacción transfusional, ¿no? A pesar de ser un acto médico, no pueden ustedes aplicarle la sangre a un paciente o indicarle si no hay consentimiento informado. Quiere decir que el paciente tiene que autorizar la transfusión. Y mucho más cuando se trata de testigos de Jehová, ¿no? Entonces, el único que emite la solicitud de transfusión es el médico tratante o médico solicitante en este caso. ¿Y dónde está la parte legal que dice que tenemos? Está en esta ley, la ley 26454, que establece responsabilidad en el donante. Es decir, el donante puede mentir, puede vender su sangre, estar con SIDA. El periodo de ventana puede estar en el paciente, en el donante, y va a contaminar, ¿no? Y el banco de sangre no lo detecta porque está el periodo de ventana. El médico tratante lo usa, pero hay una enfermera que lo aplica. Entonces, todos tienen responsabilidad. El donante, el banco de sangre, el médico tratante y el que aplica, es el transfusor. Entonces ya habíamos indicado que la transfusión no debe dársele por que el paciente esté en shock hipovolémico, ¿no? Sino evaluar básicamente la urgencia, ¿no? La hipoxia que estamos comentando, los antecedentes transfusionales que son muy importantes para ver reacciones adversas, ¿no? Y
las unidades de sangre, cuando se empieza a aplicar hasta que termine, deben ser monitorizados en un documento que se llama hoja de conducción. Legalmente esto debe darse porque si no llenan la hoja de conducción, obviamente pueden estar involucrados en procesos legales. Entonces, ¿cuánto aumenta una unidad de sangre en cuanto a la hemoglobina? Solamente aumenta 1 gramo, nada más que 1 gramo, ¿no? Estamos hablando de transfusiones en anemias agudas. En anemias crónicas, no. Por ejemplo, en provincias, un paciente en la selva puede estar jugando fulbito, como dicen, hasta con 5 gramos de hemoglobina. Por lo tanto, ahí, si es una anemia crónica, hay que investigar la causa. No existe un umbral de hemoglobina, ¿no? Sino la parte clínica, ¿no? La hipoxia que está desarrollando. Por ejemplo, un paciente con 12 gramos de hemoglobina debe recibir sangre. Sí, si viene de la altura, en las cuales su hemoglobina es 18, 16 o 17. 12 quiere decir que ha perdido 5 gramos de hemoglobina y ese paciente puede morirse, ¿no? Entonces pasamos a la parte de la transfusión, ¿no? Que es la parte importantísima. Y acá estamos en la transparencia. Ven ustedes acá, Ministerio de Salud, el escudo peruano, y tiene un sello de calidad. Este sello de calidad tiene que estar firmado por el banco de sangre, es decir, el jefe del banco de sangre, ¿no? Y ahora tiene que tener autorización de producción o autorización sanitaria. Pero dirá, pero esa no es mi responsabilidad. Sí es su responsabilidad. Le voy a poner un ejemplo. Ningún medicamento en el país puede dejar de tener buenas prácticas de manufactura, en la producción. Sin embargo, seguramente leen ustedes, el Ministerio de Salud ha sacado un montón de medicamentos que no tienen buenas prácticas de manufactura. Pues yo como usuario, que voy a ser receptor, ¿cómo sé que me están dando sangre de buena calidad? ¿Y cómo saben ustedes, como médicos, que le van a indicar una sangre de buena calidad? Obviamente con este sello de calidad. Entonces, partamos por el principio, ¿dónde hay sangre? Sangre no hay en los hospitales, pues. Algunos políticos, funcionarios, congresistas, dicen, fulano se ha quejado que no le han dado sangre, ¿no? Alguna vez estuvimos en el ministerio y al congresista le dije, pues, que si él desea darle sangre, sería bueno que venga a donar, ¿no? Y casi me cuelgan por decir eso. Pero la realidad es eso, si el público no dona sangre, no hay sangre. Y lo que hay, la sangre, es gente que ha depositado para su familia. Quiere decir, mientras no seamos un país de donadores de sangre, lo que vamos a tener son donantes obligados. Esos donantes obligados se llaman donantes de reposición, como lo están viendo acá. Esta es una campaña que se hizo para colectar sangre en las alturas y se logró 40 bolsas de sangre, es decir, la gente sí dona sangre. Esta es una universidad que antes estaba en Javier Prado. Y ven ustedes, están donando sangre, los estudiantes universitarios. ¿Qué tengo que saber de ese sello de calidad? De ese sello de calidad tiene que garantizarme que le han hecho las pruebas para HIV o VIH, hepatitis B, hepatitis C, core, ¿no? HTLV 1 y 2, Chagas y sífilis.
yo no voy a revisar uno por uno, ¿no? Que se le ha hecho la prueba de esto, ¿no? Banco de sangre que no hace las pruebas no le dan sello. Si no le dan sello, ustedes no pueden indicar una transfusión sin el sello. Ha habido casos en provincias que la sangre lo han sacado del frente, de la farmacia, ¿no? Alguien sacó sangre y se lo llevó a sala de operaciones. Pero la enfermera, que es la transfusora, se dio cuenta del sello, decía, no tiene sello, doctor. Ah, llama a la policía, llama a la fiscalía y lo denunciaron penalmente. Porque esa es una exposición de persona a peligro o a contaminación, y eso es un delito. Entonces, yo no voy a estar revisando que tenga VIH, hepatitis, no. Entonces tengo que ver el sello de calidad. Y acá está el sello a mayor aumento, Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, el grupo sanguíneo, ahí está firmado por el médico del banco de sangre que lo produjo, ¿no? El sello de la serie, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice? ¿Por qué este sello? No es porque el banco quiera o no, sino está obligado, ¿no? El artículo 7 de la ley 26454 dice, los bancos de sangre deben realizar obligatoriamente las pruebas correspondientes para la sangre y sus componentes. Ningún producto podrá ser entregado o transfundido sin el respectivo sello nacional de calidad. ¿Eso qué significa? Que si el usuario tiene conocimiento de esto y ustedes indicaron la transfusión y no le hicieron las pruebas y no tiene el sello, van a ser igualitos denunciados, ¿no? Ahora vamos a la parte del por qué dar sangre o no dar sangre. Cuando una persona pierde un 10% de su volumen sanguíneo, no requiere transfusión. Entonces, hasta un 15% tampoco tiene ninguna molestia. Pero cuando ya pierde un 20% de su volumen sanguíneo, por eso que es muy importante que ustedes y empiecen a cambiar su modo de pensar respecto al volumen sanguíneo. Así como tiene nombre el paciente, tiene el peso, la talla, deberían sacar el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque pueden calcular si ha perdido el 10, 20 o 30%. Un 20% de pérdida de volumen sanguíneo, pongamos que el paciente tiene 5 litros, va a perder 1 litro de sangre. Si está echado de cúbito dorsal, ¿no? Pasivo, no, obviamente no va a tener ninguna sintomatología. Pero si se levanta, obviamente se va a caer, ¿no? Va a tener una reacción vasovagal. Pérdidas del 30%, o sea, 1,5 litros, pero ustedes pueden calcular, pues, una mujer de 50 kilos de peso, que son la mayoría de las damas en Perú, obviamente 1,500 puede ser 40%, ¿no? Por eso que es importante sacar el volumen sanguíneo del paciente. Las venas del cuello están vacías en posición supina, hay hipotensión postural, taquicardia, pero con el reposo puede mejorar. Cuando hay pérdidas del 40%, ya definitivamente ya está chocándose el paciente, ¿no? Y ahí necesita transfusión de sangre. Cuando hay pérdida del 50% ya es causante de muerte, ¿no? Entonces las indicaciones de una transfusión son aumentar la capacidad del transporte de oxígeno en pacientes anémicos. El umbral es 7 gramos y a esos pacientes ya debe indicarse, pero depende de la edad, la magnitud de la anemia, de la estabilidad hemodinámica, es decir, si el paciente también se le puso coloides o cristaloides, de la coexistencia de condiciones cardíacas, pulmonares o vasculares, es decir, tiene también otros problemas asociados a la pérdida, ¿no? Entonces, esto es en anemias agudas. En el caso del 15 al 25%,
ya se puede utilizar expansores plasmáticos o también iniciar la transfusión de paquete globular. Cuando es mayores, ¿no?, en transfusiones masivas, considera otros factores de coagulación, es decir, plaquetas, por ejemplo. ¿Cuándo no se debe transfundir? No se debe utilizar pues la transfusión como expansor plasmático, ¿no? Es decir, para que el paciente se está chocando, ¿no? No debe ser sustitución de un hematínico, es decir, el paciente tiene 7 gramos de hemoglobina, es una anemia crónica, no le tengo por qué pasar paquete globular. Tampoco debe servir para cicatrizar las heridas, ¿no? Pacientes que están, por ejemplo, con 8 gramos de hemoglobina. Hay que ponerle 2 unidades para que se vaya a su casa. Eso no es pues así, no va a sustituir con un hematínico, ¿no? A ver, si un paciente está con una hemorragia severa, con una anemia, pero ya se compensó, ustedes le ponen sangre, van a bloquear la eritropoyetina. Entonces, la transfusión de sangre es un bloqueador de la médula ósea, ¿no? Y no se debe indicar transfusión si el paciente ya está estable o se puede compensar o se utiliza reemplazo de hematínicos. Listo, hasta ahí. Más bien sería bueno que pregunten algo si no se entendió, porque como les comento, este tema debería ser ya de por vida. ¿No? Es muy difícil a veces, ni en la residencia llevan este tema, pero los fundamentos, el porqué de la transfusión tiene que darse, ¿no? Perfecto, estamos a las preguntas que crean conveniente. ¿Todo está claro? ¿No se entendió? ¿O hay algo que ampliar? Todo claro, doctor, por el momento. Gracias. Bien, espero que tomen en cuenta esto en el futuro de ustedes. Mientras las universidades no preparen estos temas, vamos a tener conflictos terribles todavía, ¿no? Con accidentes, reclamos, quejas, etcétera. Hay 3 cosas que en el mundo siempre se comentan, ¿no? Los que manejan banco de sangre y hemoterapia. La mejor transfusión o la transfusión más segura es la que no se hace. Ese es un ejemplo para decir que toda transfusión tiene un riesgo. El segundo concepto es que no hay sangre segura, ¿no? Siempre la sangre tiene algún tipo de riesgo. El tercer elemento que es importante considerar es que, por ley, los que indican la transfusión tienen que estar al lado del paciente hasta que termine la transfusión. Por ley les estoy diciendo. O sea, no es que yo indico la transfusión y le digo a la enfermera que continúe. Porque si el paciente se muere, obviamente se van a ver implicados en un problema. Como les comentaba, los fiscales le llaman eso homicidio culposo. Preferible quedarse un rato, observar si tiene alguna molestia. Aquí en Perú a veces hay lo que se llama transfusión vía satélite, ¿no? Doctor, el paciente está mal, ¿no? ¿Qué tiene? Está sangrando. Ya ponle una bolsa de sal. Eso no puede ser. Las reacciones transfusionales son muy comunes. Lo último que me faltó señalar es que esa bolsa de sangre tiene todos los sistemas de bioseguridad y no se debe romper la bioseguridad, es decir,
No inyectarle antihistamínico, no inyectarle corticoides, absolutamente nada. Si ustedes ven que eso se está aplicando así, es incorrecto. Recuerden, en el caso de los corticoides, lean ahí en ese papelito que está ahí, ¿no? ¿Qué dice? Puede producir reacciones alérgicas, el corticoide. Y generalmente lo utilizamos como antihistamínico, ¿no? Como un fenómeno antialérgico. Entonces hay que tener bastante cuidado. Perfecto, entonces, si no hay ninguna pregunta, ya nos estamos comunicando. Hemos cumplido con la teoría. Espero que lo tomen en cuenta. Gracias, nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.